Hola amores, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mirad qué bonita trenza que os traigo hoy. Para las que os den miedo las trenzas, que sepáis que para lo hermosa y pomposa que es, no es nada difícil. Es una trenza doble. Seguramente pues muchas ya sabréis hacerla o la habréis hecho alguna vez o lo que sea. Pero si no, estas trenzas no tienen más complicación que una trenza sencilla. Y la verdad es que me parece pero tan precioso. O sea, le pones esta trenza a un jersey o a un chal o lo que sea y es que ya no necesita más. Esta ya está bloqueada, o sea, he mojado la lana y la he secado planita para que esto no quedara así, ¿eh? Ahora cuando teja la otra veréis que en un principio pues tiende a arrugar, pero que no hay ningún problema en luego dejarla así de planita para que podamos hacer las que queramos y no nos quede un jersey abultado de forma que no queremos, ¿eh? Aquello que también decimos, oh, es que las trenzas se engordan. Bueno, no tiene por qué. Y si lo queremos bien gordo, bien nórdico, con una lana bien gruesa, pues ya es lo que nos interesa. Pero bueno, vais a ver que no es difícil. La trenza tiene 12 puntos. Yo aquí he hecho bastante revés para que se viera bien y un orillo de 2 puntos bobos. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero aquí solamente voy a dejar 4 puntos, ¿eh? Para que no se haga tan pesado. O sea que voy a hacer 2 puntos de orillo, 4 del revés, la trenza de 12, 4 del revés y 2 puntos de orillo. Así es que voy a hacer 2 vueltas en esta disposición. 2 al derecho, 4 al revés, 12 al derecho, que será en la trenza, y lo mismo del otro lado. 4 al revés, y 2 al derecho. He montado uno más, pero nada, voy a coger 2 juntos y ya está. Y ahora en esta vuelta pues voy a hacer lo mismo, tal y como se presentan, que será al contrario. Bueno, los 2 de orillo, 2 derechos, 4 derechos, 12 revés, 4 derechos y los 2 de orillo, que también son al derecho. Vale, pues ahora ya podemos cruzar. Hacemos los puntos hasta llegar a la trenza. Y ahora la trenza tiene 12 puntos, pero vamos a cruzar 8. Por lo tanto, los 4 primeros los trabajamos normal. 2, 3 y 4. ¿Veis? Y ahora, con un aguja auxiliar, cojo estos 4 y voy a hacer un cruce hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos los tengo que poner delante porque luego van a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, los que me quedan tienen que ir hacia la derecha, o sea, primero. Y 4.
Y ahora trabajaré estos. Los puedo devolver a la otra aguja o trabajarlas desde aquí, porque como la anchura que manda es la de la aguja que trabaja, pues ningún problema. Ya está. Fácil, ¿no? Hasta aquí como una trenza sencilla. Ahora llego hasta el final. Y por detrás, tal y como se presenta. La vuelta del revés, tal y como se presenta. Como hemos hecho antes. 2 derechos. 4 más, que son los que quedan del revés por el otro lado. Y los 12 de la trenza, que siempre van a ser al revés. Once y 12. Los 4 del derecho. Y los 2 de orillo. Bien, ahora vamos a hacer 2 vueltas sin hacer nada. O sea, tal y como se presentan los puntos. La del derecho y la del revés. 2 vueltas. Y vamos a volver a cruzar. Siempre entre cruce y cruce van 2 vueltas lisas. 2. Ahora, como hemos hecho 4 puntos y hemos cruzado hacia la izquierda, ahora vamos a hacer un cruce hacia la derecha, pero del tirón. O sea, en los primeros puntos de la trenza. Trabajamos hasta la trenza, hasta los 12 puntos de la trenza. Y ahora vamos a trabajar con estos 8 del principio. Antes hemos trabajado con los 8 del final. Vamos a coger los 4 puntos primeros. Y como queremos un cruce hacia la derecha, los vamos a poner detrás. Para que los puntos que crucen vayan hacia la derecha. Por lo tanto, voy a hacer 4 puntos de la aguja. Y ahora voy a trabajar los de la aguja auxiliar. Igualmente, si los queréis poner en la aguja que os va mejor, pues ningún problema. Y ahora trabajamos estos 4. Y los 4 últimos que no hemos tocado. Bueno, todavía se ve poco. Ahora voy a trabajar la vuelta del revés tal y como se presentan y 2 vueltas más, una del derecho y una del revés. Esta es la del revés del cruce y ahora 2 más. Esta y la siguiente. Bien, pues ahora ahora nos toca cruzar y ya repetimos, ¿eh? O sea, esta trenza solo son 2 cruces.
el cruce que hemos hecho primero, que es el que vamos a hacer ahora, y el que hemos hecho segundo, y ir repitiendo todo el tiempo. Llegamos hasta la trenza, trabajamos como hemos hecho la primera vez los 4 primeros puntos, y ahora con la aguja auxiliar cogemos los 4 siguientes y como queremos un cruce hacia la izquierda los ponemos delante. O sea, en el primer cruce van delante y en el segundo cruce van detrás. Tejemos los 4 siguientes. Y ahora los de la aguja auxiliar. Aquí mirar de hacer el punto pues tal y como quiere la aguja, no quedaros estrechas, porque entonces si no es cuando decimos es que esto tira mucho, no. Es que hay que continuar trabajando según el diámetro de la aguja, no podemos ir estrechando. ¿Ves? Y ahora haríamos la vuelta del revés, 2 vueltas más, y cruzaríamos los 4 primeros puntos hacia la derecha, tal y como hemos hecho aquí. O sea, de hecho solo hay que ir repitiendo estos cruces. El primero dejamos 4 puntos y cruzamos hacia la izquierda, y el segundo ya del tirón cruzamos hacia la derecha. Y nada más. Y aquí pues podéis hacer el punto que queráis, punto de arroz, unas tiritas de trencitas más pequeñas, un punto cruzado que también puede quedar muy bonito al lado y lado de la trenza. En fin, que me encanta esta trenza, sea para lo que sea. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva. Si tenéis alguna pregunta me preguntáis, pero no tiene más. Lo único que tiene más es cuestión de práctica. Y si no sale la primera, la segunda. Pero si lo haces así despacito, concentrada, pensando en cuándo tienes que cruzar, te puedes poner un señal cuando cruzas para estar segura de que has hecho 2 vueltas, en fin, ya cada uno a su ritmo, pues para aprender una cosa más. A mí me parece interesante. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.